Este es un video muy breve para explicar las actividades correspondientes al día de hoy, miércoles 16 de septiembre. Y bueno, en sí es únicamente una asignatura la que se va a resolver el día de hoy, que es la materia de español. Y con el tema del día de hoy vamos a dar inicio al segundo proyecto de español precisamente. Para eso pues nos vamos a basar en las indicaciones que vienen aquí en la hojita, así como en la información que encontramos en nuestro libro de español. Como podemos ver aquí en las indicaciones, nos dice que iniciemos anotando la información de la página 18 del libro, que en sí es el nombre de la práctica social del lenguaje número 2. El tema es escribir biografías y autobiografías para compartir, y también escribir esta información de acá que tiene que ver pues con el propósito del proyecto. Como bien lo dice el tema, pues hablamos de biografías y autobiografías. Nada más para recordar, pues las biografías y autobiografías son textos que nos ayudan a narrar la historia de vida de alguna persona. Por lo general, encontramos en internet o en libros biografías o autobiografías de personajes célebres o famosos o actores, artistas, etcétera, ¿verdad? Y ahí se nos puede contar su historia desde que nacen hasta que mueren en caso de que hayan fallecido ya o hasta donde haya vivido su vida, ¿verdad? Y en el caso de las autobiografías, pues sería en esencia lo mismo, nada más que a diferencia de las primeras, la autobiografía es narrada por la propia persona que se cuenta en la historia, ¿verdad? Es decir, el autor o el escritor cuenta su propia vida. Bien, para dejar más claro estos dos conceptos, pues lo siguiente que hay que hacer es investigar el significado precisamente de estas dos palabras, ¿verdad? Para entender un poquito mejor cuál es la diferencia entre biografía y autobiografía. Después se nos pide contestar las preguntas de la página 19. Si nos vamos aquí a la página 19, nos vamos a dar cuenta que son para ubicar, así de manera sencilla, pues cuáles son las biografías más comunes que nos encontramos en libros o en internet. Esto se puede contestar con sus propias palabras, no es necesario que investiguen, pero igual si quieren corroborar la información, pues es posible, ¿verdad? De ahí nos vamos a pasar, como nos dice acá en la actividad, a hacer la lectura de las páginas 20 y 21. En las páginas 20 y 21 nos vamos a encontrar una biografía y una autobiografía. Ambas, las dos, hablan sobre la misma persona. En este caso, el personaje sobre el que se habla es este de aquí, que se llama Juan José Arreola, ¿verdad? Eh, las dos hablan sobre esta persona, sobre este escritor. Sin embargo, la diferencia es que una es contada pues por otro escritor, otro biógrafo, y la otra fue escrita por el propio Juan José Arreola, ¿verdad? Igual si nos vamos aquí al autor, aquí nos marca quién escribió este texto. Y también nos podemos dar cuenta de que es una autobiografía porque utiliza la primera persona. Es decir, todo el tiempo está hablando en primera persona, diciendo yo soy de aquí, yo nací en tal lugar, fui a la escuela en tal lugar, mi padre, o sea, todo el tiempo refiriéndose a él mismo, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar algunas palabritas, nos dan a entender que está hablando todo aquí. He sido, o sea, el mismo, el hombre que cambió, que me cambió la vida. Entonces, si analizamos la lectura, nos vamos a dar cuenta que en todo momento esta lectura, que es una autobiografía, pues él habla en primera persona, Juan José Arreola habla en primera persona. Mientras que en el otro, como no es el mismo quien lo escribió, como es otra persona, pues esa otra persona tiene que escribir a lo que se le conoce como tercera persona, refiriéndose a alguien más. En este caso, Juan José Arreola nació, trabajó desde los 12 años, estudió en tal lugar, colaboró, actuó, etcétera, ¿verdad? Bien, hay que leer completos estos dos textos para posteriormente podernos pasar a la
tabla comparativa que aparece aquí en la página 22. Bien, yo ya les adelanté alguna información, pero hay que rescatar de los dos textos qué tipo de texto es, la posición del narrador, que es lo que les decía, cuál es primera persona, cuál es segunda, tercera persona, y qué palabras nos ayudan a identificar eso, ¿verdad? Cómo se presentan los hechos de manera personal, pues cuando es la misma persona que lo cuenta, de manera impersonal cuando es otra persona, ¿verdad? Hay que rescatar aquí en los cuadritos, bueno, este cuadrito pues hay que hacerlo en la libreta, ¿verdad? Ya que en la libreta es donde se va a revisar, pero en los cuadritos hay que rescatar fragmentos de la lectura que nos demuestren pues precisamente eso que nos está pidiendo, ¿verdad? Orden en el que se narran los acontecimientos. Y como último punto, habría que contestar estas preguntas, que no son otras más que las que vienen aquí, ¿verdad? En esta página y finalmente aquí al inicio de la página 23. Y en sí sería toda la actividad de español, todo lo que habría que hacer el día de hoy. Si nos damos cuenta, el día miércoles solo aparece actividad de español. Ya las que nos restan son para el día jueves. Entonces, eso lo veríamos en otro video. Espero que con eso pues quede claro y que puedan hacer de manera íntegra esta actividad. Recuerden que todo lo que se vaya a contestar pues tiene que ser en la libreta, ¿verdad? Ya que ahí es donde yo voy a hacer las revisiones correspondientes.